sé si como quiere tu paciente, Silvia, pero bueno, una manera de conocernos. ¿Sí? Bueno, yo soy Débora Belmes, la directora del área científica del Centro Oro, y en nombre del Centro Oro te doy la bienvenida a este espacio de conversaciones online, que en este caso, bueno, nos viene bien, porque vos estás en Milán y nosotros somos una institución de Buenos Aires, así que está buenísimo que estemos más acostumbrados también a esta posibilidad. Y además me parece súper interesante en el mes de agosto, que es el 49 aniversario de nuestra institución. Así que, bueno, para ir pensando en las distintas continuidades posibles, ¿no? En estas tramas y transiciones que se van armando en estos tiempos de tanta incertidumbre. Este espacio lo vamos realizando una vez por mes, te cuento, con distintas figuras que nos acompañan, y en el No la escucho, me parece que se cayó, ¿eh? Se cayó Sí, su conexión. Sí, ¿querés seguir vos, Norma? ¿Dónde estás? Hola, hola. Norma creo que también se había caído Zoom. Ahí la acabo de unir de nuevo. Así que bueno, ahí acaba de entrar sigo, Norma, que se tiene que... ¿sí? Si no, sigo yo un poquito, que soy miembro, soy Susana Matu. Cuando termino te llamo. Te mando un beso grande. Gracias. Hay alguien que Ahí tiene tenemos que prendido pedir que algo. apaguen los micrófonos también. Sí. Bueno, te decía que soy Susana Matu, soy también parte de la dirección científica, y bueno, si Debbie vuelve, te terminaré de dar la bienvenida, y si no, te la doy yo en nombre de todo el Centro Oro, felices de que estés acá. Nos resulta muy, muy interesante todo el trabajo que Norma nos fue contando que hicieron allá en Italia, que vos fuiste coordinando. Así que si tenés ganas, ahí está Debbie, volviste. Sí, está bien, perdón, se cortó, cosas que nos pasa también. Sí, pasa. Sí, era esto, darte la bienvenida y pasarle, digamos, la coordinación a Norma para que nos cuentes toda tu tarea y tu experiencia en lo posible. Bueno, muchas gracias al Centro Oro, muchas gracias a Norma por esta invitación. Es interesante que pueda volver a hablar de la experiencia que estamos haciendo en Italia, porque justamente, como decía, salir de la cuarentena muchas veces es una salida maníaca, es una salida que inmediatamente quiere cancelar es una forma de evitar el duelo, digamos, ¿no? Las salidas maníacas son formas de gambetear el duelo. Y un poco estamos así, entonces nosotros como institución, voy a contar algunas cositas un poco para situarlos, ¿no? No hablo desde Milán, hablo desde Trieste. Trieste es una ciudad que está cerca de Venecia, en el noreste italiano, en la frontera con Eslovenia. Es una ciudad muy particular. Fue el puerto austrohungárico. Entonces, desde Viena, el psicoanálisis en Italia entró por Trieste con los hermanos Weiss. Entró aquí. Weiss fue paciente por poco tiempo de Freud, después fue paciente de Feder y trajo la psicoanálisis acá en Italia. Digo la psicoanálisis porque en italiano se llama la psicoanálisis y me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo que tenga esta posición femenina, me parece mucho más linda. Bien, les cuento algo de Trieste para encuadrar un poco la cuestión. Yo vine hace 30 años, trabajé en Argentina, fundamos con amigos un servicio de psicopatología en remedios de escalada en un pequeño hospital, el Hospital Melo, y en el 91 vine aquí. El psicoanálisis prácticamente no existía en Trieste y en la región. Yo pertenezco a la región Friuli-Venecia Giulia,
había solamente 5 psicoanalistas. Esto para que nos empecemos a ubicar. O sea, la psicoanálisis en Italia no tuvo el desarrollo que tuvo en España, que tuvo sobre todo en Argentina o que tuvo en Francia. El psicoanálisis en Italia tuvo muchas dificultades de desarrollo, y hay un historiador de apellido David que escribió un lindo libro que se llama La situación del psicoanálisis en Italia. Dice que el psicoanálisis no se pudo desarrollar por 3 fuerzas que se le opusieron, que se oponían. Estas 3 fuerzas fueron la Iglesia Católica, que vio siempre, y al inicio sobre todo, vio con malos ojos, digamos, el psicoanálisis, concretamente que podía en cualquier modo sustituir a la confesión, sustituir la presencia del cura, y entonces no ayudó, digamos, a difundir el psicoanálisis. La segunda fuerza que cita David es el Partido Comunista, porque el Partido Comunista lo vio, estoy hablando de los inicios, ¿no? Lo vio como una práctica burguesa, que no era una práctica social, una práctica demasiado individual, y entonces no la desarrolló, digamos, no la impulsó. Y el tercer elemento muy fuerte fue el fascismo. Aquí, como sucedió también en Argentina, hubo una importante comunidad hebraica de intelectuales que lo desarrollaron, sobre todo psicoanalistas. Bueno, todo eso fue despedazado durante la Segunda Guerra Mundial. Trieste tuvo también un campo de exterminio, es el único campo de exterminio de Italia, campo de concentración. El campo de concentración es el que juntaba a las personas, el campo de concentración y exterminio era el que producía las 2 cosas. Trieste tuvo las 2 cosas, lamentablemente, es una ciudad muy particular, una ciudad que tuvo un desarrollo fascista importante. Bueno, así fue que el psicoanálisis tuvo muchas dificultades para ingresar, digamos. Cuando yo llegué en el 91 todavía se pensaba que ir de un psicólogo era estar loco, digamos, ¿no? En cambio, bueno, ahora se ha desarrollado muy bien, tuvo diferentes momentos el psicoanálisis, y en el último tiempo creo tenemos que agradecer a Massimo Recalcati, que muchos de ustedes seguramente conocen, porque el psicoanálisis empieza a hablar mundialmente también un poco de italiano con Recalcati. Massimo es una persona que ha difundido también, no solo en las redes, sino en televisión, en diferentes lugares, el psicoanálisis. Lo acerca a la gente, llevándose muchas críticas, porque bueno, hubo críticas de lacanianos muy cerrados que dicen que Recalcati habla un lacaniano para amas de casa. Y yo estoy muy orgulloso de eso. Yo también hablo para las amas de casa, hablo para las maestras, hablo para la persona que dice, bueno, a ellos habría que hablar, porque son ellos también los que se dedican a trabajar con las personas que están mal. Bien, eso. La última cosa que digo para presentar Trieste, ciudad que realmente amo, es la experiencia de Basaglia. Nosotros somos una ciudad que tiene sobre todo locos, ancianos y bares. Tenemos la mayor alta densidad de bares, de ancianos por cantidad de habitantes, somos 200.000 aquí en la ciudad, y de locos. Tenemos siempre tuvo una alta percentual de locos, Trieste, perdón, no es de ahora solamente. Y bueno, llegó un señor que se llamó Franco Basaglia, que dijo, bueno, las personas no pueden estar encerradas, las personas en un manicomio enloquecen más,
son instrumentos de poder, y lo que hizo como psiquiatra, sobre todo en Gorizia, acá cerca, es declarar sanos a todos en las cartas, en los fascículos, en lo que tenía que firmar, los declaraba sanos y los declaraba cautivos del poder, porque el poder no podía ofrecer otras posibilidades sino el simple encierro, lo cual generó una gran, verdaderamente, revolución. Y bueno, en Trieste tenemos los locos en la calle. Hay un dicho aquí en la ciudad muy, muy divertido que dice, bueno, o Basaglia, por la cantidad de locos que tenemos, o Basaglia abría el manicomio o cerraba la ciudad. Tenía estas dos opciones. Por lo tanto, decidió abrir el manicomio y creo que haya hecho muy bien. Yo trabajé un periodo de tiempo dentro de la experiencia basaliana en la antipsiquiatría, en los centros de salud mental, donde realmente no había distinciones de tener un guardapolvo o no tener un guardapolvo. Verdaderamente no se sabía quién era quién, y eso era lo lindo. Es lo lindo. Bien, les cuento un poco de Jonas. Jonas Italia, la asociación que yo dirijo, que coordino, es una asociación creada de Massimo Recalcati en el 2003, y la idea es llevar el psicoanálisis a lo social. O sea, realmente llevar el psicoanálisis a lo social, o sea, hacer proyectos con la ciudad. Por ejemplo, proyectos de lo que llamamos esportelos educativos, o sea, llevar el psicólogo a la escuela, llevar el psicólogo a la cárcel. Hicimos un proyecto muy lindo trabajando con guardiacárceles porque tienen un altísimo número de suicidios. Hay muchos proyectos de trabajo con chicos homosexuales para llevarlos, digamos, a poder asumir junto con su familia su situación. Estamos siempre inventando proyectos en lo social. La idea es no quedarnos solamente, como nosotros decimos, como un estudio asociado, o sea, psicólogos que trabajan solo en la clínica, sino también con proyectos. Esto es la idea, ¿no? Esto rientra dentro de una cuestión italiana que es el cooperativismo. Italia desarrolla mucho el cooperativismo y el voluntariado, muchísimo. Por lo tanto, hay una vocación cooperativa y de voluntariado que nosotros también tenemos. Somos 34 sedes en toda Italia. O sea, somos desde Trento hasta Palermo, por todos lados. Y somos 250 psicoanalistas que trabajamos. Bien. En el 2020, nosotros a finales de febrero, o mediados más o menos, aparecieron los primeros casos en un pueblo muy chiquito de la Lombardía, y desde allí se difundió velozmente y entramos en pandemia. Y antes de la decisión del gobierno de cerrar el lockdown, nosotros ya habíamos decidido como asociación cerrar nuestras sedes, cerrar físicamente y abrirnos a la escucha online. Bien, se trataba de un trauma social y lo advertimos, y bueno, salió fundamentalmente como idea trabajar en diferentes ámbitos. Un grupo trabajaba, por ejemplo, escuchando a personas en general dentro de ese proyecto, ¿no? Cualquiera podía llamar, digamos. Yo en particular, mi sede, yo soy presidente de todo el grupo, pero pertenezco a la sede de Jonas Trieste. Mi grupo en particular con otros decidimos hacer un trabajo sobre personal sanitario. Entendimos que ahí había que trabajar porque estaban en primera línea y teníamos a través de pacientes las noticias de que había muchos problemas
a partir de la entrada de la pandemia en los hospitales. Bien. Abrimos la escucha online gratuita a cualquier persona que trabajase en repartos COVID. O sea, podía ser un médico, una enfermera, una limpiadora, cualquier persona que trabajase allí, que estuviese en ese lugar. Después lo extendimos, porque entendimos que había personas que nos estaban cuidando y no eran solo en el hospital. Nos cuidaban también las cajeras del supermercado, que estaban expuestas. Bueno, empezamos a abrir también por ese lado, empezamos a considerar personal sanitario también a ellas y ofrecerles lugares. Pero concentrando más en nuestro trabajo con el hospital, lo primero que empezamos a escuchar podría sintetizarse en una palabra italiana que es spaesati. El personal sanitario se sentía spaesato. Spaesato podría ser traducido como desorientado, como una persona que no encuentra su lugar. Pero si uno va a la etimología, es todavía más incisiva y precisa. Spaesato quiere decir sin país, quiere decir desterrado. Y ahí me gusta más, porque eso es lo que nosotros empezamos a escuchar. El destierro en la propia tierra del personal sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que llegaban al hospital, como decía, y no encontraban el hospital que habían dejado la semana pasada. Que los repartos COVID primero, después se fue transformando todo en el hospital en reparto COVID. Ya no era como antes. Ahora, el problema de que un hospital responde al saber médico. El saber médico no ama, como los psicoanalistas, la duda, el dejar hacer, el vemos qué pasa. Al saber médico le interesa mucho el procedimiento, le interesa sobre todo los protocolos. Cuando uno tiene que hacer o tiene un cáncer, después se dice, bueno, tenés tu protocolo. Perdón, Flavia Cruppi pide de habilitar mi cámara. Me parece que la tenés que habilitar vos sola, Flavia, creo, ¿eh? Sí, Sí, sí. la cámara. Cada uno te habilita su propia cámara. Claro, no habilita la organizadora, Flavia, ¿ok? Abajo, perdón, Aldo, abajo a la izquierda, si está en la computadora, hay dos simbolitos, uno es el micrófono y otro la cámara. Exacto. La vas a ver ahí a la izquierda abajo. Tiene Bien. que pulsar el de la cámara, perdón. No, todo bien. Bien. El tema del destierro producía diferentes problemas, que era sobre todo no sentirse seguros con lo que estaban haciendo. Notamos como segunda cuestión que se repetía un poco en todos, el tema que se da ahora todavía en el hospital, que es la división entre los que creían, médicos, hablo, personal sanitario, que era una gripe muy fuerte, y los que creían que era una enfermedad muy grave. O sea, la gripeciña de Bolsonaro estaba dentro del hospital y está todavía dentro del hospital. O sea, en ese momento particular se registraba esta neta división, lo cual dividía el grupo. Lo que nos traían, sobre todo nosotros escuchábamos obviamente a las personas que consideraban que esto era una enfermedad muy grave, que estaba metiendo patas para arriba todo el hospital, y se producían problemas al interno del grupo. Por ejemplo, tuvimos que seguir una situación donde médicos no hacían ningún tipo de profilaxis.
O sea, negaban completamente el hecho de que estuviese la enfermedad y por lo tanto no se ponían bien los guantes, no se ponían los dobles guantes, no se ponían las dobles mascarillas, se ponían la mascarilla así, eco. Y esto sobre todo era registrado de personas que estaban muy angustiadas por eso que sucedía, y aparece el segundo significante importante que nosotros pudimos aislar, que es el miedo. Uno dice, bueno, normal, el miedo, ¿no? Aparece una pandemia, pero nuevamente el discurso médico tiene una distancia con la cuestión del miedo. Sobre todo, el miedo en general, si ustedes ven el trabajo de un clínico, está puesto siempre en el paciente. Es el paciente el que tiene miedo de morir, es el paciente que tiene miedo de no ser curado, no es nunca el médico que tiene miedo de morir ni miedo de no ser curado, de algo. O sea, las diferencias tienen que ser netas. Trabaja en un estilo muy binario el discurso médico, que está de blanco, está parado, cliné, la clínica se inclina, el inclinado, ¿no? El que está atendido es el paciente, las cosas tienen que ser claras. Con la pandemia todo esto cambió. Y cambió además el hecho que, como ellos decían, no reconozco el hospital como está funcionando, no reconozco, ni siquiera no reconozco a mis compañeros, que no puedo ni siquiera distinguirlo porque están vestidos de astronautas. De ahí empezaron a ponerse el nombre adelante y atrás porque ni siquiera se entendían cómo trabajaban. Y entonces aparece el miedo como terror. El terror que tenía que ver con el terror de contagiar. Recuerden, al inicio nosotros no teníamos ninguna idea de vacuna, por lo tanto se trabajaba a manos abiertas, digamos, directamente con la enfermedad. Por lo tanto tenían mucho miedo y se planteaban muchas cuestiones del retorno a casa. El famoso retorno a casa que teníamos de los pacientes, de los médicos. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a casa? Aquí el hospital les daba la posibilidad de estar en hoteles, por ejemplo, y no volver a la casa. Pero eso significaba un agotamiento muy grande. Entendimos que estaban dentro de un trauma por lo que dijo un paciente. Un paciente dijo, un médico dijo, es como si fuera siempre el mismo día. Ahora, es una cuestión muy interesante para entender un trauma, ¿no? El trauma fija el momento y el tiempo y el espacio en cualquier modo desaparecen. No hay una clara secuencia del tiempo y del espacio. Acuérdense, bueno, todos hemos ido al hospital, cuán importante es el tiempo en el hospital, ¿no? A las 7:30, a las 8, pasan con el carrelo y te dan el café, a las 9, después pasa el médico. Bueno, todo esto estaba completamente alterado. Es un trauma, decía, y si estamos hablando de un trauma, entonces tenemos que hablar de tiempos excepcionales, de momentos y tiempos excepcionales. Nosotros entendíamos que estábamos trabajando con personas traumatizadas que vivían dentro del trauma, en el ojo del huracán, digamos, en el trauma. Como sabemos todos, en el trauma es muy difícil, como si está dentro de una crisis, es muy difícil establecer tiempos y certezas. Yo trabajo mucho en tribunales, trabajo en psicología jurídica y siempre digo que hay abogados que quieren hacer contar a las niñas, sobre todo, la violencia sexual como un recuerdo perfecto. Ellos piden siempre, los abogados, en qué momento ocurrió, cómo estabas vestida,
¿Era a la mañana o a la tarde? ¿Cuándo te hizo violencia esta persona? ¿Te acuerdas en qué mes fue? ¿Te acuerdas cómo estaba vestido él? O sea, es una forma un poco, una viveza, digamos, de los abogados, en general de los imputados, porque dentro de un trauma el recuerdo no se elabora como se elabora cuando uno está fuera de una situación traumática. Nos reíamos porque una vez declarando en tribunales, de frente a esta pregunta de un abogado, yo dije al presidente de la sección, es como si yo, a usted presidente, le viniese un camión encima y yo le preguntase después que lo pasó por arriba el camión, bueno, pero ¿me podías decir cómo es el número de la patente? ¿Me podías decir cómo estaba pintado, quién lo manejaba? Eso es más o menos lo que yo considero una violencia sexual. Y por esto es imposible la precisión del recuerdo dentro de un trauma. Bien. Hablar les hacía bien, pero sobre todo a los médicos, digamos que, no sé, yo al menos en mi carrera no he tenido muchísimos médicos, como sí he tenido muchas maestras, como sí he tenido muchas otras profesiones. La profesión médica también no ama dividirse, no ama sentir miedo, no ama angustiarse y preguntarse por qué. Pero esto sí, arremetía en tal forma que llevaba a la pregunta de qué me está pasando. Aparecían ataques de pánico, por ejemplo. Aparecían ataques de pánico al interno del propio trabajo, lo que producía mucho temor, porque eso los metía a riesgo de querer sacarse las cosas, ¿no? O de negar absolutamente, decir, yo quiero trabajar como trabajaba antes. Bien. Solo un segundo. Bien. Este miedo correspondía, según lo que nos parecía a nosotros, a la caída del otro. El otro con el cual trabaja el médico, que es el saber médico, caía. Caía la administración, caían los turnos, no se entendía verdaderamente nada. Bien. El último significante que nosotros pudimos ver es el significante que correspondía a las elecciones éticas. Yo voy a leer una cosa que me mandó un médico, porque los médicos eran una forma muy particular de trabajo. A veces los atendía por teléfono, a veces me escribían por WhatsApp solamente, y yo hacía mi trabajo WhatsApp, con respuesta WhatsApp. WhatsApp que me podían escribir a las 12 de la noche, por ejemplo, ¿no? Y él me escribe esto. Este médico pertenece a la guardia. Bien, la cuestión, no eran de Trieste, por ejemplo. Yo escuché personas que eran de Pavía, personas que eran de Pescara. O sea, como era online, me podían llamar de cualquier lugar. Esta persona en particular, que era un médico, me escribió esto. Hoy comencé a dar indicaciones precisas. Cuando entra un paciente que puede ser positivo, se decide rápidamente si podrá ser reanimado o no en caso de necesidad. Es como decidir de dejarlo morir. Creo que he llegado al máximo de la despersonalización laboral y a la ausencia del significado. Bien, ¿cómo intervenir? Porque además, de frente a esto y de frente a situaciones traumáticas así fuertes, el silencio terapéutico mucho no funciona. La respuesta fue, en situaciones excepcionales se toman decisiones excepcionales. Que quizás
por fuera de esta situación se pueda analizar en modo distinto, pero no allí. Bien. Yo he escrito sobre esto. La transferencia creada por este médico le permite justamente transferir esta verdad al analista. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. A ver. Ahora va. Decía, la transferencia creada por este médico le permite justamente transferir esta verdad al analista, al cual le atribuye la fuerza suficiente para poder sostenerla y tenerla. No solo el analista recibe la verdad, también sus consecuencias. El máximo de la despersonalización laboral, como nosotros entendemos como alienación, y la ausencia de significado como instante donde se desgarra la trama y lo real se muestra sin velo. Eso es un trauma para mí. El trauma es el momento en que él tiene que elegir en esas personas qué es lo que va a hacer. El desgarro, la imposibilidad de ser asistido por el simbólico. O sea, el simbólico para el médico es el saber médico. El simbólico para el juez es el saber jurídico. Digo siempre que el juez, cuando ustedes ven a un juez, cada 10 o 15 minutos agarra un libro y consulta. Es el Códice de Procedura Penal, por ejemplo. Qué suerte, ellos tienen un libro al cual inmediatamente van ahí y dan una respuesta. Nosotros no la tenemos. El analista también, ahí yo puse, el analista también estaba desterrado, porque se trataba de que todos estábamos atravesando la pandemia y no había certezas. El analista no podía dar ninguna certeza a la persona, sino la certeza de la presencia y la escucha. Y eso creo fue, como institución, nuestro acto político. Estar allí en el momento de poder escuchar esto que tenían para decir. ¿Desde dónde exactamente se situaba nuestra escucha? No eran demandas de aperturas de análisis. Algunas continuaron. Una médica siguió conmigo, era una médica de Trieste, y siguió conmigo como paciente, pero el resto no. No se hacían encuentros regulares. La palabra de médicos y enfermeros llegaba por teléfono, por Skype, pero también por WhatsApp o también por mail. El setting lo construía el encuentro mismo. Por lo tanto, también nosotros estábamos desterrados y desde el destierro, que es para mí siempre el lugar del analista. Ahí empecé a pensar que el lugar del analista es el lugar del destierro. ¿No acaso los hebreos han traído el psicoanálisis desde su lugar de destierro, desde su lugar de sin patria? Y lo digo porque en el momento que el analista se instala mucho, como dice Mautino, un psicoanalista, aparece la certeza y el aburrimiento. Cuando uno está verdaderamente instalado, cuando llegó a instalarse. Sin ser un análisis clásico y sin poder encontrarnos, sin garantir nada, escuchamos nosotros a cada sujeto su forma particular de tratar el trauma. Esto es lo que piensa Recalcati como tiempo 2 del trauma. O sea, el tiempo 1 del trauma, en el tiempo 1 del trauma el sujeto es siempre pasivo. Pensémonos todo como violentados por el coronavirus, como podemos pensar en la niña que vive una violencia sexual. Yo hablo de violencia sexual, no hablo de abuso, porque esa es otra triquiñuela de los abogados
haber convertido la tremenda y significativa palabra incesto transformada por la palabra abuso, que es una forma de declasarla en el lenguaje. Es una forma de ponerla junto al abuso de alcohol, o al abuso del cigarrillo, o al abuso de comida, y junto dentro de los tantos abusos aparece también el abuso sexual. No, el abuso sexual tiene que tener una categoría suya y propia, se llama violencia, y se llama, en la extra grande mayoría de los casos, se llama incesto. Yo llamo incesto también cuando por ejemplo, cuando un cura hace violencia sexual sobre un niño, lo llamo incesto porque está en un lugar paterno. O sea, el padre ha delegado a él el lugar paterno, el lugar de cuidado. Por lo tanto, es una forma de incesto, no es una forma de abuso. Bien, yo escribí sin ser un análisis clásico, sin poder encontrarnos, sin garantir nada, y estuvimos allí. Estuvimos allí en el tránsito del primer momento del trauma, que es el momento donde el sujeto es pasivo, al segundo momento del trauma, que es ¿qué haces vos con el trauma? Ese es el momento ético posterior. Una niña puede ser violentada cuando es chiquita y cuando tiene 13, 14, 15 años, puede ponerse también en una condición de repetir esa violencia sexual con un grupo de chicos. Claro es que en este segundo momento de violencia sexual, la niña entra como activa, es activa dentro. Busca eso quizás para entender algo de lo que le había pasado, pero es un segundo momento. El segundo momento es el momento que nosotros llamamos ético. ¿Qué haces vos con el trauma que has vivido? ¿Cómo transformás el trauma? ¿Qué haces de ese trauma? Por ejemplo, una forma de tratar el trauma es la forma de la negación completa. No hay enfermedad. O ahora es peor la vacuna que la enfermedad. Esa es otra forma de tratar el trauma. Para mí desde la negación. Para mí desde una negación maníaca. ¿No acaso una médica lo veía muchas veces a esta posición de negación maníaca, lo veía como demasiado masculina? O sea, lo veía en sus médicos. Los médicos que decían, no, esto es una pavada, a mí no me va a cagar. El famoso yo no soy un pelotudo. A mí no me va a pasar, esto es una pavada. O sea, en posiciones, hablo de posición, ¿no? Es una posición de negación. Esa es una forma de tratar el trauma. Negarlo, no elaborar el duelo que significa para todos nosotros lo que empezamos a escuchar cuando nos empezamos a reunir, cómo tenemos que trabajar, el hecho de que el Centro Oro les encantaría estar juntos y no pueden tomar mates, argentinos que no pueden tomar mate en una rueda, por ejemplo. Esa es una forma de trauma que cambia. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lloramos, nos deprimimos, sufrimos o cambiamos, hacemos algo con eso que han hecho de nosotros, como diría Sartre. Yo les muestro esto, por ejemplo. Esto es un pequeño libro. Ella es una enfermera de diálisis, paciente de una amiga mía, psicoanalista, una enfermera de diálisis de aquí, y desde el trabajo que ella hizo, escribió un libro que dice héroes, en signo de pregunta, no, simplemente enfermeros. Ese libro cuenta toda su experiencia a través del coronavirus, la transformación del hospital, la transformación de las relaciones,
el miedo sobre todo. Otra de las consecuencias, además de algunos pacientes, es que nuestra sede de Jonas Trieste está trabajando con el OPI. OPI es la organización sindical de los enfermeros. Estamos haciendo lo que nosotros llamamos grupo de parola, o sea, grupo de palabra. El grupo de palabra es un grupo de personas que se reúne a charlar. Es una conversación. Está un analista que no hace interventos, entre comillas, terapéuticos, sino permite el fluir de la palabra. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo lo viviste? Y desde allí, desde estos grupos, muchas veces uno de los enfermeros dice, yo quisiera profundizar, podría hacer un análisis, y bueno, ahora hemos firmado un convenio con ellos para poder tener estos encuentros con los enfermeros que ya empezaron antes del verano. Bien, digo esto último y después charlamos. Fuimos eso, una compañía. Cuando lo real irrumpe y desbarata el tentativo de lo simbólico de construir un sentido, se hace evidente el versículo bíblico del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Hay que construirle una ayuda adecuada. Caminar juntos, eso es lo que nosotros hicimos en la fuerza de la palabra. Bien, hasta allí. Esto es para abrirlo, o sea, no es una cosa cerrada, seguimos trabajando y seguimos pensando, y bueno, ahora charlemos. Bueno, buenísimo, Aldo. Gracias, Norma. Vamos a dar este lugar al intercambio, a los comentarios, a las preguntas. Me resultó muy interesante, además, toda la historia que nos diste de la ciudad de Trieste y de cómo llegó el psicoanálisis allí, bueno, todo el tema de locos, ancianos y bares, como las tres palabras que pueden definir a la ciudad de Trieste. Y bueno, y abrís un montón de temas, estos significantes, Spaisato, se pronuncia Spaisato. Sí, sí, Spaisato. Y bueno, y la desorientación de los médicos, enfermeros, y yo pensaba, bueno, claro, esto que vos decías que te llevó a pensar en el lugar del destierro del analista, porque bueno, ustedes también estaban desorientados, todo el mundo ante un real como el del COVID, que irrumpe, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Sí. ¿Cómo? Sí. No, estaba pensando que trabajar online es desterrarse también, porque nosotros tenemos nuestra pequeña tierra en el consultorio, nuestros pequeños ritos, nuestro lugar, el paciente tiene su rito, quien llega antes, quien llega justo, quien se encuentra con el otro paciente. Eso quiere decir tierra, quiere decir lugar, ¿no? Exacto. El cambio es al lugar de la red, que no quiero decir por esto que no se produzca análisis a través de del virtual. Se produce análisis y muchas veces, en muchos casos, hay más efectos online de lo que, al menos esta fue mi experiencia, en muchos casos. Entonces no es solo uno y una excepcionalidad, sino en muchos casos, bueno, muchos de ustedes tienen ahora sus pacientes online. También hay muchos argentinos en Europa que tienen todavía su psicólogo en Argentina, ¿no? Entonces ya estaba la cuestión de online. Pero yo hablo del destierro del analista como
como lugar provisorio, como siempre ser un visitante. Hay un lindo libro de Jacques-Luc Nancy que se llama El intruso, un libro muy bello de este filósofo, que habla desde este lugar de donde siempre se es extranjero. Él dice, el extranjero no termina nunca de llegar. El extranjero siempre está llegando. Parece como una comedia, ¿no? Siempre se está cayendo cuando entra, como en una comedia. Nunca entra con la batuta, como se dice en italiano, con la frase justa. Siempre puede patinar en un verbo y hacer reír. Y eso es bueno, porque deja digamos, al extranjero por ahí como en el lugar del analista, que es en el lugar del que no sabe. En el extranjero como en el analista siempre hay algo que no se sabe. Respecto a una cosa, retomo de Los Locos de Trieste, porque es algo que lo tengo muy a cuore, como se dice. Los bares van muy bien con ancianos y con locos, por eso hay tantos bares. Porque los bares son el lugar perfecto para llevar un loco cuando vas a pasear, ¿no? Aquí nos llevamos a pasear a los locos. Yo tengo pacientes que por ahí doy una vuelta antes de entrar en el estudio. Y el bar siempre es ese lugar social donde uno se encuentra y se está bien. En el bar se está muy bien. Por eso decía, hablaba del destierro en ese caso, del analista, porque nosotros, creo, a diferencia del cuerpo médico, hacíamos mucho trabajo de red entre nosotros. Todos los que trabajábamos en el proyecto La Fuerza de la Parola, teníamos una reunión semanal donde se presentaba un caso, se reflexionaba, se escribía. Hicimos 2 convenios son 2 congresos. Nosotros una vez por año tenemos nuestro congreso, generalmente en mayo, donde nos reunimos las 34 sedes, los 200 y pico que somos, 250. Nos reunimos en diferentes ciudades de Italia. Como no lo pudimos hacer, los temas fueron estos: la fuerza de la parola, el trabajo online, cómo se trabaja en soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue nuestra forma de responder al trauma. O sea, nosotros como institución respondimos al trauma con una respuesta de trabajo hacia afuera y con una respuesta de trabajo hacia adentro. Esa fue nuestra manera, ¿no? Y además una manera de acompañar. Sí, que es un significante importante que vos remarcaste. ¿Y cómo trabajaron el tema de los duelos en tiempos donde hay pocos rituales habitualmente para los duelos y donde la pandemia trajo acá, y entiendo que en Italia y en todos los lugares del mundo, una restricción de los rituales? ¿Ustedes propiciaron desde los dispositivos de ustedes la creación de rituales? Me parece que ese es un punto que me gustaría que desarrolles. Nosotros hicimos un grupo hizo un proyecto entre el grupo de Ancona y el grupo de Brescia, me parece, que era hacer sostén a las familias que no habían podido despedir a una propia persona. O sea, que estaban traumatizados, entre comillas, por esto, por el hecho de no haber podido hacer el rito, ¿no? Y también un grupo, es de sonreír, pero es así, un grupo que trabaja en Pavía le pidió consulencia un grupo de sepultureros. ¿Por qué? Porque ellos decían, ahí está también el trauma, fíjense, nunca vivimos esto.
yo tengo que cerrar las puertas del cementerio, los familiares quedan afuera y yo tengo que llevarlo adentro y hacer todo el rito yo. De una persona, me siento mal porque las personas quedan llorando, me siento que soy yo que los separo, etcétera, etcétera, etcétera. Faltó rito para todo. El rito es interesante porque a nivel jurídico se habla también del rito, ¿no? El rito jurídico. El rito jurídico es cómo es el procedimiento, ¿no? Dónde se sienta el imputado, dónde se sienta el defensor, es el rito jurídico. El rito jurídico también tiene un rito, el rito médico, ¿no? O sea, yo llego, me cambio, tomo un café, es un rito. Bueno, no puedo entrar, no puedo tomar café, tengo que ponerme todas estas cosas, transpiro como un loco ahí adentro, tengo ganas de arrancarme todo, qué cosa hago, no sé qué estoy haciendo, vuelvo, tengo miedo a contagiar a mi familia, ¿qué hago? Voy al hotel, pero me siento demasiado solo. Un médico decía, yo estuve en el hotel, pero es como estar todavía dentro del hospital. La casa era una ruptura de la continuidad, entonces tenía un médico que dormía en el garage. La familia le llevaba la comida como un perro al garage, pero dice, estoy algo cerca, siento los ruidos de ahí. Bien, un grupo trabajó sobre la cuestión del luto con las personas que, digamos, no habían podido hacer el rito. Eso es algo fundamental en el tema de la muerte, poder dar un sentido al sinsentido de la muerte es el por qué se hace un rito, ¿no? Si quieren ver algo de eso, me está enseñando muchísimo el libro que ustedes habrán leído, quién sabe, muchos de ustedes, que se llama Cambiar el agua a las flores, de Valérie Perrin, que es un libro maravilloso, verdaderamente, que habla de qué cosa es el acompañamiento a la muerte. Bueno, acá hay algunas felicitaciones, agradecimientos, gracias por contar tu experiencia, Perdón, dice Norma, Flavia. ¿Preguntar algo? ¿Puedo supuesto. preguntarte de nuevo el nombre de la autora del libro que acabas de mencionar, por favor? Sí, se llama, creo que en español se llama Cambiar el agua a las flores. Espera que te digo. Cambiar el agua a las flores. Un segundito, ¿eh? No, perdón. Se llama distinto, se llama El secreto de las flores en español. El secreto de las flores, y es de Valérie con la E, Perrin. Es una escritora francesa, es un romanzo, o sea, es una novela. Es un libro de una belleza. A mí me interesa toda la cuestión, por cuestiones particulares, quién sabe, fantasmáticas, me interesa toda la cuestión regardante la muerte, entonces, para quienes lo deseen, hay dos libros, y sobre todo, Historia de la muerte en Occidente. Sí. Sí. Es que es muy bueno. Es un libro que yo leía en verano en la playa. Sí. Hay que tener un poco de aire, para leer ese libro. Pero era lindo porque me hacían, como no se acercaba a nadie, ¿no? Sí. Quería preguntarle algo. Flavia, sí, pregunta y después. Sí, sí, encantada, me encantó te agradezco mucho, me gustó muchísimo tu exposición y vengo siguiendo el trabajo que hacen en Italia, que hace la Fundación en Italia. Nosotros tenemos un programa acá en Centro Oro comunitario que está en la Villa La Cava, no sé si vos la ubicás, en San Isidro. Trabajamos bastante, tenemos muchas coincidencias con esto que vos decís.
En vez del bar usamos la plaza nosotras, una placita que hay enfrente de la fundación. La plaza, gran lugar también. El Sí, Ágora. especialmente para los chicos, para que los chicos se puedan acercar. Y se acercan Claro. cuando se acercan a la plaza. Pero justamente te iba a preguntar sobre este tema. Creo entender que aparentemente ustedes citaban o convocaban a grupos. Y en ese círculo aparecía, digamos, o circulaba la angustia o los temores de todos, y después algunos de ellos como que pasaban a la intimidad de algo distinto, a la intimidad de otro espacio, con un terapeuta o con No, te alguien. cuento. A ver. El trabajo de la fuerza de la parola fue un trabajo, entre comillas, individual. Ah, Cada analista recibía un paciente que llamaba. De ese trabajo, sí, la organización de enfermeros, el sindicato, sería el orden, se llama, es como si fuera el colegio de psicólogos, ¿no? O sea, sí, Ordine Profesional Infermierístico, OPI se llama, sí, nos pidió hacer encuentros de grupo. Entonces, ajá, esto ajá. ya habíamos salido de la pandemia, podíamos encontrarnos y empezamos a hacer estos encuentros con los enfermeros que data, te digo, más o menos de un par de meses. Pero es un Entiendo. trabajo que viene como resultado del trabajo previo realizado con ellos, ¿no? De los que los enfermeros les gustó el trabajo. A algunos enfermeros les gustó el trabajo, lo llevaron al Ordine, y el Ordine hizo un convenio, un acuerdo con nosotros para trabajar. Ujú. Nos paga Pero directamente. también ¿Sí? hay demanda espontánea, Aldo, ¿o no? En Tantísima. FONAS. Sí, tantísima. Nosotros tenemos en este momento desbordadas verdaderamente Sí, las 34 sedes, sí, de nosotros. todo tipo. O sea, chicas, prepárense, porque la salida de la pandemia es la salida del trauma donde se recupera la palabra. O sea, mientras te estás cayendo de la moto, no llamás al analista. Pero cuando te levantaste de la caída de la moto y ves cómo estás, y te tocas la pierna y ves cómo te quedó la moto, ahí sí llamas al analista. Esa es la salida de la pandemia, y nosotros tenemos verdaderamente muchísimo pedido. Sobre todo, bueno, aquí nosotros, muchos adolescentes. Muchísimos adolescentes que en salida de pandemia piden Sí. consulta porque están angustiados. Pero el COVID es un disparador de esto, ¿no? Fue un disparador. Digamos, el COVID no le podemos atribuir todos los males del mundo, ¿no? Somos como Edipo, que busca el culpable en el otro, en realidad, del COVID. Por ahí lo tendríamos que buscar nosotros, ¿no? En nosotros un poco la razón. Sí, tenés acá una pregunta de un Sobre comentario. Afganistán, que me parece interesantísimo, Sí. donde el trauma queda asignado a un espacio de religión, pero que había podido tener cierto reparo en los últimos años. ¿Cómo podemos pensar el destierro en ese caso? Gracias, querido. Bien, lo de Afganistán entra en otra cuestión. Entraría sobre todo en la pregunta, ¿qué fuimos a hacer allí? Que sería la primera gran pregunta. Como la primera gran pregunta es, ¿qué fuimos a hacer, por ejemplo, en ciertos lugares a terminar con los bosques y por lo tanto hacer que los murciélagos empiecen a buscar más estar en la ciudad, digamos? Ustedes saben que Trieste tiene una particularidad. Está invadida, pero verdaderamente invadida, de gaviotas reales. Las gaviotas reales son bichos de 1 metro de apertura alar, son enormes, son bellísimos,
y viven de la ciudad, viven de la basura, viven de mi pescador, de la pescadería de casa, cerca de casa. Tiene uno en particular que cuando se entreabre la puerta entra, le roba, como él dice, sobre todo el pescado más caro que él tiene exhibido, no sabe por qué, y se lo lleva. Pero es muy simple, no están más en el mar, porque en el Golfo de Trieste hubo demasiada pesca y no hay pescado. Apago una Por lo tanto, actividad se de Zoom trasladan que para acá, estaba, acción y reacción. atrasada por eso, un minuto, ¿eh? Entonces, lo de Afganistán a mí me queda como pregunta, ¿qué fuimos a hacer allá? ¿Por qué murieron 54 soldados italianos? No lo sé todavía. ¿Por qué se gastaron 8.800 millones de euros para ir a Afganistán, para después decir alegremente, ahora volvemos, y vuelven los talibanes? No sabría decir. Eso me parece que son razones políticas que yo no entiendo. Después, Aldo, hay un comentario de María del Carmen Rodríguez. Esto a la gente que se quiera comunicar. Cuando cortemos, te voy a... ¿Perdón? El COVID trajo el cuerpo como protagonista. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Decías eso, sí. Norma? Sí, decía eso. Lo que pasa es que se equivocaron y me silenciaron. Ya está, sí. Sí, me parece que sí, porque apagó al cuerpo, ¿no? Lo das por descontado al cuerpo como das por descontada la electricidad hasta que te falta, ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo apareció por su ausencia, el cuerpo apareció por su peligrosidad, el cuerpo apareció por una cuestión fóbica, además, la fobia del otro. No puedo tocar al otro, ¿no? O sea, se hizo una nueva geografía de la ciudad, ¿no? La fobia también, tiene una vocación geográfica, la fobia. En aquel lugar no puedo entrar, con aquella persona no puedo estar. Bueno, cuando todo se cerró, no puedo estar con nadie, puedo estar solo con mi propia familia. Y allí, bueno, es lo que cada uno hace del trauma, porque si bien es un trauma social, yo he tenido pacientes, ahora que Parodi, María Teresa se llama? María del Carmen Rodríguez Parodi. María del Carmen Rodríguez Parodi. Sí, María del Carmen, que trajo la cuestión, me hizo acordar de un paciente, ahora adolescente, que aprovechó toda la época del coronavirus para hacer una transformación física. Estaba bastante gordito, él dijo, nunca fui al mar en 8 años porque no quería exhibir mi cuerpo, bajó 25 kilos y entró con el COVID siendo uno y salió otro. Entonces él agradece al COVID el hecho, y lo dice. Yo sin esto, sin haber hecho desaparecer el cuerpo, no podría haberlo vivido a esto. Esto es la particularidad también del trauma. El trauma no es trauma para todos. En el humano sabemos, no somos objetos industriales, somos sujetos artesanales. Nos hicieron artesanos, nos hizo el papá, la mamá o quien por ellos, que son siempre artesanos. Entonces somos sujetos, objetos únicos. Entonces el trauma para algunos fue terrible, para otros menos, para otros les sirvió. Para un paciente que tengo esquizofrénico dijo, viste, ahora estamos todos así. Estaba en su mundo y estaba contento. Estaba realmente feliz que todos viviésemos lo que él vive, ¿no? Respecto al trauma, les quiero contar esto. Como les decía, trabajo mucho en jurídica y un juez me pide el daño psicológico. Daño psicológico es una figura jurídica para establecer
inclusive económicamente, ¿no? Si vos tenés un accidente y no podés usar más una pierna, cuánto te pagan. Es un trabajo que hace un psicólogo siempre con un médico. El médico hace sobre todo toda la parte de los puntajes y el psicólogo hace su trabajo. Bueno, me tocó seguir una chica para que vean la particularidad del trabajo, ¿no? Esta chica, estamos llenos de locos, como le dije, una vez cada tanto sale un loco y este loco fue y atacó a esta chica que no conseguía y le dio unas cuchilladas en la espalda. Puntazos, diríamos, ni siquiera mucho, solo puntazos. Bien, el juez me dice, bueno, ¿qué daño psicológico permanente? Sí lo hay. ¿Cuál es el daño psicológico permanente para esta chica? Y yo hablé con esta chica que llegó a la pericia y me dice, yo había vivido una vida muy estúpida, era una tonta, no me importaba nada, y es como si esos golpes del cuchillo me hubieran despertado. Mi vida cambió completamente. Ahora yo entiendo el valor de cada cosa. Entonces yo le preguntaba, pero bueno, ¿cómo dormís? No, bien, perfecto, ahora duermo bien. Bueno, al final de la pericia prácticamente la chica le tenía que haber pagado a este que la había herido. ¿Por qué? Porque eso que externamente era vivido como un trauma, por ejemplo, del propio abogado, la propia familia, para ella fue el cum, ¿no? Como dice la Biblia, el golpe de la salvación, el golpe que la despertó realmente la vida que estaba haciendo. Ella después se acordaron económicamente las familias y bueno, bien, trauma es trauma distinto para todos. Claudio, ¿querés hacer una pregunta? Dale. Ahí está, ahí activé el micrófono. Sí, me di cuenta de que no habían visto la manito levantada, por eso lo escribí en el chat. Fantástico. Bueno, Aldo, la verdad que te agradezco mucho la generosidad de poder compartir esta experiencia con nosotros. La verdad que es muy, muy valiosa, porque uno a veces piensa que las cosas siguen siendo como la época de las carabelas, que acá vivimos en una especie de universo aparte, entonces poder conciliar, compartir, intercambiar experiencias con lo que se hace también en algunos lugares de Europa es muy, muy valioso para nosotros. Yo quería hacerte una pregunta puntualmente por una cuestión que a mí me interesa. Yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires y trabajo un poco algunas de estas cuestiones también. Y vos habías hecho el comentario acerca de la dificultad que tuvo el psicoanálisis para, de algún modo, hacerse un lugar en el medio italiano. Tengo entendido también, y esto es lo que te quería consultar, aquí en la Argentina, una de las cosas que también hizo que de algún modo tuviera un despliegue importante el psicoanálisis es el lugar que tuvo, por un lado, el desarrollo de la psicoterapia y también el desarrollo de la psicoterapia en manos de los psicólogos. La profesión del psicólogo en el país, digamos, que desde los fines de los años 50, principios de los años 60, empezó a cobrar importancia y empezó a aparecer en distintas universidades públicas, privadas, y que después dio lugar a la ley del psicólogo, etcétera, etcétera. Tengo entendido que en Italia el ejercicio de la psicoterapia durante mucho tiempo estuvo ligado a los médicos psiquiatras y que la formación del psicólogo recién apareció digamos, con una formalidad y no en todos lados, hará 20 años aproximadamente, no mucho más, y que más o menos al mismo tiempo apareció la cuestión de la psicoterapia por parte de los psicólogos y también del psicoanálisis con mayor vigor. Quería saber si hay algo de esto que vos puedas contarnos, y si es así o estoy equivocado.
No estás equivocado, Claudio. No estás equivocado, además porque cuando yo llegué en el 91 no podía ejercer, porque todavía no estaba la famosa ley del psicólogo por la que luchamos nosotros en los 70, todavía no estaba. Apenas, creo, te diré, en el 94 aparece como ley. Entonces, cuando apareció como ley, ¿cómo te puedo decir? Pidieron la revalidación del propio título gente que había estudiado filosofía, o sea, entraron todos, digamos. Ahora, en Italia, acordate que tenés 5 años para ser psicólogo y podés hacer lo que se llama sostén psicológico, pero no podés hacer psicoterapia. Para hacer psicoterapia tenés que hacer una escuela, generalmente privada, de 4 años más. O sea, si vos querés trabajar en psicoterapia, tenés que tener 9 años de formación. Si no, no podés ejercerlo. Eso es lo que se llama el ordine. Exacto. El ordine dei psicologi, a mí, por ejemplo, yo tengo una inscripción que es del año 96, ¿no? 95, perdón, 95 estoy inscrito. Desde ese año yo puedo trabajar legalmente como psicólogo en Italia, antes no. Trabajabas bajo, ¿cómo te puedo decir?, tutela médica. Respecto a lo que vos decís, que estaba, digamos, el médico psiquiatra, sí, era todo. Pero vos fijate que el hecho de que irrumpa el psicólogo y el psicoterapeuta hace que en Italia haya una visión mucho más abierta. Por ejemplo, yo desde hace 20 años respondo a la pregunta sobre el sano juicio. Procura de la República, del tribunal, a mí me pregunta si la persona cuando cometió el delito estaba en su sano juicio. Que en general hasta nosotros damos por descontado, y no sé por qué, que es solamente un psiquiatra que puede responder a la pregunta sobre si el tipo está loco o no está loco. ¿Por qué? Si nosotros, creo, psicoterapeuta y con una buena formación, muchas veces tenemos inclusive mayores instrumentos que un psiquiatra que trabaja fundamentalmente, por lo que dice Ansermet, es la clínica de los guardos, la clínica de la mirada, ¿no? De vi esto, hizo lo otro. En cambio, la nuestra es una clínica de la escucha, que es distinta, ¿no? Escuchamos la historia del sujeto. Te digo que es muy interesante la cuestión de la jurídica. Nosotros hemos conformado un grupo dentro de Jonas que está trabajando en jurídica, porque nos interesa mucho, es nuestra pasión, y porque hay mucha posibilidad de trabajo en ese ámbito, donde no viven solamente cognitivos comportamentales, y donde el psicoanálisis verdaderamente tiene un lugar que es un lugar de excepción, por el tipo de respuesta que puede dar. Creo que he respondido, gracias. ¿sí? Muchas gracias. Gracias a vos. Acá, bueno, Claudia Sánchez, que es una colega marplatense, pero que está en España en este momento, también dice, excelente actividad, gracias. Agradece Silvia. A ver si tenemos más preguntas. No sé si tenemos más preguntas en Facebook. Ajá. Un minutito. Porque hay gente que está siguiendo la conversación vía Facebook. Quien me va a poder decir esto es Mariana. A ver, porque Mariana no se puede desmutear para pasarte la información. No sé quién está... A ver, sí. No se puede desmutear. Sí. A ver si puedo entrar yo. ¿Una pregunta? ¿Puedo hacer una ¿Sí? pregunta? Sí, por supuesto, Elia. El nombre de este grupo, Jonas, ¿no? Se llama, sí, Jonas. Nosotros lo pronunciamos así, ustedes lo pronuncian Jonas. Este grupo, lo podés Jonas, buscar, ¿no?
Sí, podés buscarlo como Jonas Italia, lo buscás en la red y ahí ves nuestras sedes, lo que hacemos, está en italiano. Pero bueno, hay un ¿Por grupo... qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre? Bien, porque esta fue una idea de Massimo Recalcati. Digamos que la idea de Jonas es la idea de aquel, digamos, ha tomado como metáfora del profeta. No somos religiosos, no somos, es absolutamente laica nuestra asociación, pero utilizó la figura del profeta Jonas como la figura de quien sigue su propio deseo, inclusive enfrentándose a Dios, ¿no? Es una especie de Antígona al masculino, una figura que a mí una otra figura que me apasiona. Una de mis gatas se llama Antígona. Sí, sí. Y no es verdad lo que dice Lacan, que tiene un deseo loco que lleva hasta el fin y hasta la muerte. No es verdad absolutamente. Antígona se bate por la ley, como ella dice, por la ley, entre comillas, natural. La ley natural es que un cadáver va sepultado. Y eso bien lo sabemos en Argentina, que sufrimos tanto de cadáveres que no fueron sepultados. Antígona dice, no, el cadáver va sepultado. No, pero él es un desgraciado, por eso es una carroña. Ella dice, no, es un ser humano. Entonces, no es verdad lo que dice Lacan. Lacan lo pone como ejemplo del deseo loco, del deseo que va hasta el fin, del deseo ciego. En cambio, es un deseo de restitución de la ley para mí. Si querés puedo leer algo de lo que está en Facebook, porque ¿Sí? Mariana no puede conectarse. Acá hay alguien que se llama Adriana Honig, que dice que trabajó con grupos de médicos acá en Buenos Aires de mayo de 2020 a febrero de 2021, y dice, me sirve muchísimo lo que contás, hubo muy pocos inscriptos, y yo no sabía qué atribuirlo, creo ahora fue el miedo y el destierro que sentían, que no los animó a venir al grupo, pero a los que vinieron les sirvió muchísimo. Perfecto. Yo creo que sí, yo creo que es esa cuestión. Vuelvo a la cuestión de que cuando estás bien dentro del trauma, no tenés ni siquiera de palabras para nominar. Ni siquiera para abrirte, ni siquiera para abrirte a los demás. Estás demasiado como estaban, ¿no? Estaban demasiados dentro de la tarea, demasiados preocupados para entender la enfermedad. Esa es otra cosa que tendríamos que trabajar. Un médico me decía, Aldo, el tipo me dice, estoy bárbaro. Yo miraba la radiografía y veía que tenía para una semana de vida. Y él se sentía fenómeno. Dice, eso no pasa en general en las pulmonías que se agravan. Es una enfermedad que no logro entenderla. Es un médico. Trabaja con un protocolo. ¿Cómo hacer en pandemia para trabajar sin protocolo? De eso no podría venir a hablar el médico. Sería muy difícil. ¿De qué? De que está asustado, de que tiene miedo, de que no entiende, de que tiene miedo a contagiar a la hija. Sería demasiado, me parece. Por eso nosotros teníamos muchas veces, usábamos muchas veces otros canales, como la mail o como el WhatsApp, para hacer un contacto. Y aparecían estos palazos a través donde aparecía nuestra respuesta y después era hacerles saber en realidad que nosotros estábamos ahí. Y a mí me parece que el grupo que vos trabajaste, esta chica a la cual se refirió en Facebook, por lo menos llegó a alguien. Y llegando a alguien, ese alguien llegó a otros. Porque bueno, eso es lo que sucede con la palabra, ¿no? Después no sabemos a dónde va. Pero si pudo trabajar y ser bueno para él, fue bueno para algún otro. Eso seguramente.
Pero reitero, a mí me parece que hay proyectos para hacer después, como nosotros estamos haciendo con los enfermeros, después. Ustedes están yendo hacia el verano, hacia septiembre, con mayor número de vacunados, me parece. Entonces, probablemente vivan una situación de mayor bienestar desde noviembre, diciembre, ¿no? Cuando venga el verano, y esperemos, si no hay una gran decaída, porque nosotros tuvimos una caída, ¿eh? Recuerden, después del verano tuvimos la tercera ola nosotros. Salimos del verano pasado como que ya había terminado todo y nos cayó encima una ola muy grande. Pero en ese momento sería el momento de poder explorar estos proyectos, inclusive este grupo, reunirlo nuevamente, cómo lo vivió en el momento después de atravesar el trauma, donde uno recupera la palabra. Hola, ¿puedo decir, hacer un comentario, Norma? Sí, sí, por supuesto. Sí, te quería decir algo, me quedé pensando en el nombre Jonas y en Antígona, porque yo pienso como vos, que Antígona logra reivindicar otras legalidades, ¿no? Y en ese sentido pensaba que tal vez el criterio médico ha sido el de una legalidad mucho más del protocolo, de la verticalidad, ¿no? Y creo que me parece que va a ser un trabajo nuestro habilitar el valor del pequeño grupo construyendo sus propias legalidades y sus propias posibilidades de intervención. Porque una de las cosas que también sucede es que se espera mucho del Estado, comillas, ¿no? Y me parece que el valor de las pequeñas organizaciones, como puede ser el Centro Oro o esta agrupación de la que vos venís a hablar, me parece que, digamos, que son instrumentos valiosos y que no siempre nos damos cuenta de ellos, ¿no? Yo me acuerdo que en el 2001 era la presidenta del Centro Oro y habíamos hecho un grupo abierto a la comunidad que se llamaba Saliendo del Corralito del Miedo. Y fue lo mejor que nos pasó, porque trabajamos durante 9 meses, venía la gente que tenía ganas, estábamos los profesionales, está por ahí Beatriz Davidson, que me ayudaba a coordinarlo, y fue una experiencia increíble y que ayudó mucho más que las psicoterapias, que además la gente no podía ni siquiera venir a pedir, ¿no? Pero digo, el valor del pequeño grupo de estas cuestiones micropolíticas, me parece que necesitamos visibilizarlas y hacernos también nosotros partícipes de esta validación. No sé qué pensás. Sí, verdaderamente tenés mucha razón. Esa experiencia de construcción, salir del corralito del miedo que ustedes hicieron, me parece que servía inclusive en ese momento tanto a analistas como a las personas Totalmente. ¿no? Era un acompañarse, ¿no? Bajar la idea del te curo a acompañemos. Yo lo pienso más al analista como uno que te acompaña, ¿no? Como uno que está allí, que va inclusive en el lugar del acompañante cuando el otro maneja. Para mí el paciente siempre es el que maneja, y maneja muchas veces de un modo muy peligroso, y uno está sentado al lado y muchas veces se tiene que bancar un vuelco, curvas, choques, porque uno no puede sacarle el volante al paciente. La experiencia del pequeño grupo, la experiencia de los grupos, es la vocación nuestra. Es la vocación. O sea, con Máximo decía, hay que sacar al psicoanálisis de la torre de Avorio. Hay que sacar el psicoanálisis de los consultorios y hay que sacarlo económicamente. Por eso, en mi ser argentino, eso fue como decir, bueno, esto lo conozco y lo conozco bien. Lo conozco del hospital que trabajaba, lo conozco de la experiencia argentina, y por eso que decís vos,
lo conozco de moverme sin Estado, porque muchas veces en Argentina tenemos que movernos sin Estado, sin otro. No hay un otro al cual uno pueda decir, bueno, se me cayó la casa, yo necesito que venga construida porque yo no soy responsable del huracán. Bueno, soy responsable del huracán, pero te arreglás. Ese te arreglás, para un argentino, para mí tiene doble valencia. Lo hace hacer también creativo. Creativo lo llamo yo. O sea, arreglate con lo que podés. Arreglate con lo que podés. ¿Podés eso? Acá hay un lindo dicho en el Friuli que dice, se fa la polenta con la farina que se ga. Se hace la polenta con la harina que se tiene. ¿No? Bueno, hacé la polenta con la harina que tenés. Eso es lo que nos pasó como asociación. ¿Qué hacemos? Nos quedamos cada uno siguiendo a nuestros propios pacientes, trabajando online, trabajamos bien, nuestros asociados trabajan bien, pero faltaba algo, estar allí en ese momento y ofrecer algo nosotros, a lo que ellos estaban ofreciendo para nosotros. Por lo tanto, creo que son visiones políticas. Cada vez que uno habla o no habla, está en silencio, dice, asume una posición política. Nuestras asociaciones son importantes por eso, porque pueden tomar posiciones políticas, que no es solamente decir me gusta Draghi, o me gusta Conte, o me gusta Renzi, sino esas son estupideces, ¿no? Yo creo en las posturas políticas. El psicoanálisis tiene que tener una postura política para mí. Y tiene que tener una postura política mirando a lo social. Cuando el trauma es muy fuerte, y entra, no te quedes. Gracias, totalmente de acuerdo. En Facebook hay muchos agradecimientos. Yo tomo la palabra de la colega que estaba con Facebook. Muchos agradecimientos y te piden formas de contactarse con la institución y contigo, Aldo. Así bueno, que no sé después qué querrás hacer, pero te lo transmito. Bueno, no me escriba nadie. Después de todo lo que dije, de la gran apertura, digo, no, ahora no me escriba nadie. Bueno, yo les escribo aquí mi mail, aldo.beche, esperen un segundito. Para el que quiera escribirme y que por ahí está en Facebook, es aldo.beche, Bologna, Empoli, como Empoli, @gmail.com. Beche es de larga, E-C-E. Quien quiera escribirme por cualquier cosa, puede hacerlo. Bueno, muchas gracias. Me hace placer, me hace placer. Gracias. Y hay millones de agradecimientos. Muchos agradecimientos, acá bueno, también los estás leyendo en Zoom, pero también hay muchos agradecimientos, ¿verdad? En Facebook. Sí, hay muchos. Les agradezco mucho, chicas, y bueno, nos quedamos... No, un placer, bueno, esperemos que se repita. Gracias por un testimonio tan comprometido, Aldo. Creo que, bueno, esto generó muchos deseos en diferentes personas, miembros de la institución y gente que participó de la charla, de seguir charlando, de seguir conectados. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo un testimonio tan comprometido. Gracias a vos, Norma, y gracias a todos los que intervinieron, que estuvieron. Y bueno, quedamos para la próxima. Un abrazo para todos. Y nos vemos. Chao, chicas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Zapatos italianos de diseño del 43.